todos compañeros de juego, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que os traemos hoy es un juego muy pequeñito que viene en una caja de este tamaño. Es un juego de producción nacional, como ya hemos dicho en varias ocasiones. En este canal apoyamos mucho las producciones nacionales en juegos de mesa, los juegos de mesas españoles, etcétera, etcétera. Y en este caso tenemos un juego malagueño, un juego de nuestra ciudad, de la editorial Gringle Games, viene aquí atrás, con el logo también, con un agradecimiento por ser un juego fabricado en España. Es un juego que se ha publicado en Berkami, es un juego que es muy reciente, de este mes de febrero creo. Y bueno, pues trata sobre Crazy Therapies, que no he dicho todavía el título, trata sobre dos bandos, dos grupos, el grupo de los terapeutas y el grupo de los pacientes. Ahora voy a explicar rápidamente cómo se juega, pero es un juego de roles ocultos, bastante divertido, solamente vamos a ver el unboxing ahora, solamente trae cartas y realmente es un juego en el que cada equipo tiene que interpretar un papel. No me enrollo más, vamos a ver cómo se juega. Bueno, aprovechando que el juego es simplemente un juego de cartas, o mejor dicho, un juego que contiene cartas para jugar, porque ni siquiera es un juego de cartas al uso, pues el unboxing es hacer así, enseñar las cartas y enseñar el manual, que ahora lo haré. Quiero aprovechar también, ya que estamos, para enseñar un poquito, para mostrar la caja con más detalle. Aquí tenemos la ilustración principal. La ilustración principal es una muestra del resto de ilustraciones del juego. Blanco y negro, con algún color que resalte, con personajes así con rostros muy maquiavélicos, muy locos. En este caso pues vemos a un personaje así con los ojos en espiral, que muestra su locura. Y bueno, pues aquí está el título del juego, Crazy Therapy. Terapia urgente pone, y bueno, pues aquí pone en pequeñito: paciente o terapeuta atraviesa las puertas del manicomio con Crazy Therapy. Es como una especie de frase que resume de qué va el juego. Por aquí detrás, ¿qué tenemos? Pues el texto resumen detallado, el título también, y bueno, pues aquí pone las gracias por ser un producto español, la web de la editorial, www.gringlegame.com, gringlegames.com, y el logo de haberse financiado a través de la plataforma Berkami. Y bueno, pues tenemos también el símbolo, los símbolos, mejor dicho, de mayores de 12 años, para más de 6 jugadores, que esto es un aspecto importante del juego a tener en cuenta. Y partidas de 30 minutos. 30 minutos que pueden ser 10 o puede ser una hora, es muy variable, pero sí, más o menos la duración media puede ser en torno a 30 minutos. Ya una vez abierto el juego, la caja en este caso se abre así. Esto es algo que no me gusta especialmente, pero no se abre y se quita totalmente, sino que la parte de arriba va conectada con la de abajo. Lo que tenemos es un manual de instrucciones muy pequeñito, con poquitas páginas, explicado rápidamente, sin apenas importunios. Me parece que hay una cosa que no queda del todo clara, y es el número de los componentes de los equipos, pero salvo por eso viene todo bien explicado. Viene el logo de algunos de los patrocinadores, entre ellos, por ejemplo, Play Planet de Málaga, que es los responsables de que tengamos esta copia del juego, así que les mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, pues tenemos, aparte del manual, tenemos las cartas, 48 cartas, de un tamaño considerable, más grandes de lo habitual. Y bueno, pues son cartas que contienen todas ellas, no hay ninguna diferente en el sentido de que no hay ninguna que contenga otro tipo de cosas. Son 48 cartas que contienen patologías, en este caso. Pueden llamarse enfermedades, pero bueno, patologías. Patologías mentales, muy graciosas, muy divertidas, con ilustraciones donde te explican en qué consiste, con un texto que te lo explica más detalladamente, y con dos tipos de pistas, las de la bombilla y las de la diana. Ahora explicaremos eso. Y bueno, pues todo son patologías. Así que bueno, esto es lo único que trae el juego. Vamos a explicar cómo se juega. Bueno, pues empezar a jugar este juego realmente es muy sencillo. Simplemente hay que dividir a todas las personas que vayan a jugar, que el mínimo es 6, el máximo creo que no hay. Hombre, tampoco es plan de que jueguen 50, porque supongo que no habrá salones de 50, de donde quepan 50 personas. Y tampoco será fácil que jueguen 50 personas, porque todo va de hacerse preguntas unos a los otros y se puede armar la marimorena. Pero realmente el juego pone de 6 a más jugadores. No te especifica. Si eres feliz jugándolo a 50, pues puedes. Entonces, se dividen a dos equipos. Se supone que es del mismo número de contendientes. Es decir, si juegan 12, serán 6 y 6. Y si juegan 11, serán 5 y 6. No pone en las instrucciones que esto sea así. No pone que tengan que tener el mismo número de componentes los equipos, pero se entiende, porque tienen que mantener contacto visual unos con otros y hacerse preguntas unos a otros. Así que si es de igual a igual, supongo que mejor. Igual no influye y por eso no lo especifica.
Entonces, vamos a suponer que juegan 8 jugadores, pues 4 y 4. Y cada equipo coge, bueno, esto se habrá barajado previamente, bien mezclado. Y cada equipo coge una carta. Y entonces cada equipo lee su carta. En secreto, por supuesto. Y tan en secreto que entre ellos pueden mirar bien y deben aprenderse bien su carta para ejecutar su rol, para ejecutar bien su patología, pero el otro equipo no puede saber absolutamente nada de esta carta. Como vean un poco, como tengan algún contacto visual con la carta, automáticamente se tienen que desechar esta carta y coger otra, como el otro equipo vea algo de esta carta. Entonces, importante, que no vean absolutamente nada, que no sepan nada. Los contendientes de ambos equipos se sientan separados, es decir, unos se sentarán aquí y otros se sentarán en esta otra parte y se verán de frente. Así es más fácil, aparte de que no se vea la carta, que mantengan el contacto visual. Una vez que se sienten todos, que para sentarse simplemente lo único que hay que tener en cuenta es coger una silla y sentarse, salvo que la carta diga lo contrario, hay algunas patologías que te dicen, pues siéntate en tal orden y tal miembro del equipo se tiene que sentar aquí, o tenéis que enumerar las sillas y que cada uno se siente en tal silla. Porque la patología irá en relación a la posición en la que vayáis sentados. Pero salvo que no especifique nada, todo el mundo se sienta donde le da la gana. Y puede haber momentos de la partida, que son los momentos de terapia que explicaremos al final, en los que los contendientes se tienen que intercambiar los sitios durante el juego. Pero bueno, eso también lo vamos a explicar luego. Entonces, esto simplemente es, cada equipo coge una carta, la mantiene en secreto, se aprende bien el rol y automáticamente ya no hacen falta para nada el resto de cartas. Ya se pueden guardar todo en la caja. Así que este juego no necesita prácticamente mesa. Lo que sí que necesita son sillas. Pero mesa realmente no es ni siquiera muy necesario. Y bueno, pues, ¿en qué consiste? Hay un equipo que son los terapeutas y otro equipo que son los pacientes. Y en cada turno se cambia, ¿vale? O sea, el equipo que empieza como terapeuta es el equipo cuyo miembro es el más joven de la mesa. De todos los jugadores se mira quién es el más joven de la mesa y ese equipo empieza como terapeuta. Y el otro equipo es los pacientes. Cuando acabe este turno, este equipo de aquí serán los pacientes, los que antes eran los terapeutas, ahora serán los pacientes, y lo que antes eran los pacientes, ahora serán los terapeutas. Y bien, los terapeutas pueden hacer dos cosas en su turno. Son los que llevan a cabo el turno y los pacientes son los que van respondiendo a los terapeutas. Entonces, los terapeutas pueden hacer dos cosas en su turno. O bien preguntar la pista de la bombilla de la carta rival, que está de aquí, o bien realizar preguntas a los miembros del resto del equipo. Vamos a explicar lo de las preguntas primero para que se entienda mejor. Todos los miembros del equipo de terapeutas van preguntándole a todos los miembros del equipo de los pacientes una pregunta. Es decir, a cada miembro le va preguntando al de enfrente una pregunta en concreto. Esta pregunta tiene que ser respondida con un sí o con un no. Da igual la pregunta que sea, pues normalmente irán relacionadas con la patología, pero puede ser cualquier tipo de pregunta, no tiene que ser algo en concreto, lo que se te ocurra. Esto juega mucho con la imaginación de la gente, que es lo que realmente influye en este juego. El hecho de reírse, el hecho de preguntar cosas que a los demás los puedan poner en un compromiso, ya sea bien con el juego o más allá del juego. Así que es muy importante jugar a este juego con amigos. Esto puede recordar un poco pues al Dixit, por ejemplo, que también va un poco de ese palo. Entonces, se van haciendo preguntas y los demás tienen que responder con un sí o con un no. Aquí está la gracia también del juego, otra de las gracias del juego. Se tiene que responder siempre con un sí o con un no, salvo que la carta diga lo contrario, pero es que la carta suele decir lo contrario casi siempre. Bueno, igual casi siempre es un poco exagerado, pero suele decir con mucha facilidad lo de que hay una excepción a esto. Por ejemplo, en este caso, nominitis refleja, que es el nombre de la enfermedad. No solo estáis locos de remate, sino también de rebote. Debéis responder con una palabra cualquiera, cuya letra inicial sea la misma que la del nombre del terapeuta que os pregunte. O sea que si tú en vez de responder sí o no, respondes algo, y ese algo es una palabra cuya letra empieza por el nombre del que te está preguntando, pues, hombre, la verdad es que ya pues está alejando un poco del sí o del no. Pues hay muchas cosas así. Hay patologías, hay un montón de patologías de cada tipo. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. El terapeuta pregunta y el paciente, en teoría, debe responder con un sí o con un no. Pero luego la respuesta será o sí o no, o Pepe, o Juan, o mi derecha, o mi izquierda, o yo qué sé, lo que sea. ¿Cuándo acaba el turno? Pues cuando todos los terapeutas les han preguntado a su homónimo paciente. Es decir, manteniendo el contacto visual entre unos y otros, todos los terapeutas de aquí
le han preguntado algo a todos los pacientes de aquí. Entonces, en este caso, una vez que acaba el turno, pues los terapeutas lo que tienen que intentar hacer es averiguar el diagnóstico de los pacientes. Obviamente no tienen que adivinar el nombre de la patología, porque eso es imposible y aparte está hecha para hacer la gracia. Pero sí que tienen que adivinar en qué consiste la patología. En este caso, como hemos dicho, pues los pacientes, los que están aquí, tienen que responder algo, palabras, y esas palabras tienen que empezar por la letra del nombre del que le está preguntando. Entonces, si aquí hay un Pedro y aquí hay un Juan, pues el que responda aquí responderá algo que empiece por P y el que responda aquí responderá algo que empiece por J. Y así continuamente. Entonces, durante todo el juego, claro, durante todos los turnos. Entonces, los que están aquí tendrán que intentar averiguar este diagnóstico de aquí. ¿Que lo averiguan? Bien. ¿Que no lo averiguan? Pues estos de aquí pasarán a ser los terapeutas y estos de aquí ahora serán pacientes. Y entonces estos darán su turno y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que el primer equipo que adivine la patología del otro es el que gana. Aunque esto, mirándolo, hay que mirar un detalle, y es que si el equipo que empezó es el primero que adivina la patología, es decir, el equipo que jugó el primer turno, el equipo de los pacientes todavía va a tener un turno más, porque tienen que tener el mismo número de turnos para que ambos tengan el mismo número de posibilidades, por si pueden empatar. Sin embargo, si los pacientes son los primeros los que empezaron como pacientes, son los primeros que adivinan la patología en un turno posterior, ganan inmediatamente la partida, porque será un turno en el cual ya habrán tenido todos el mismo número de turnos. Como dijimos antes, hay dos tipos de acciones que se pueden ejecutar en el turno. Una ya la he explicado, que es preguntar a los pacientes. Terapeutas preguntan a pacientes. Sin embargo, hay otra opción, que es la opción 2, que solamente se puede hacer una vez por partida, y es la de preguntar la pista de la bombilla, esta de aquí. O en este caso, que es la que he explicado, la carta en detalle que he explicado, esta de aquí. La pista de la bombilla lo que está diciendo es en qué consiste, es una pista importante sobre en qué consiste la patología que tiene este equipo. En este caso dice letra. Como ya hemos dicho, pues esta gente tiene que decir las palabras que empiecen por la letra de los nombres de los de enfrente. Entonces, pone letra. Pues esto es una pista muy importante. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que los terapeutas preguntan la pista, automáticamente acaba su turno y le toca al otro equipo. Es como agotar un turno sin hacer preguntas. Preguntas simplemente por la pista. Una vez que sabes esto, es decir, una vez que tienes constancia de la pista de bombilla del equipo contrario, en este momento todas las veces que emitas un diagnóstico equivocado, porque al final de cada turno, como hemos dicho, hay que emitir un diagnóstico, si emites a partir de ahora un diagnóstico equivocado, le tienes que revelar tu pista diana al otro equipo. Y la pista diana es aún más exacta que la pista de bombilla. Es decir, ya le estás diciendo en qué grupo de pistas, que ahora vamos a ver los grupos de pista que hay, está englobada tu pista. En este caso, la pista diana de esta gente es espejo. ¿Qué significa espejo? Pues que los de aquí y los de aquí están relacionados. Es decir, en la dirección, por ejemplo, el que está aquí sentado y el que está aquí sentado están relacionados por estar uno enfrente del otro. Eso significa espejo. Visual, pues eso, mantener el contacto visual. Ahora de todas formas las voy a explicar porque vienen todas detalladas en las instrucciones. Y es conveniente jugar sabiendo esto, porque es una pista, es una ayuda bastante importante. Por tanto, como vemos, es conveniente preguntar por la pista, o bien cuando estás muy bloqueado, o bien cuando ya más o menos tienes clara de qué va la patología del rival y ya quieres asegurarte antes de emitir un diagnóstico cierto, un diagnóstico fiable. ¿Por qué? Porque si vas emitiendo diagnósticos antes de conocer esta pista, pues no pasa nada, te has equivocado y le toca al siguiente. Sin embargo, si emites diagnósticos equivocados una vez que conoces la pista del rival, pues a partir de ahí ya, por el hecho de equivocarte, ya vas a tener que emitir tu pista diana. Y eso es mucha información para el rival. Hay 13 tipos de pistas diana disponibles y en esta página de las instrucciones podemos ver todas ellas con detalle. Es importante acudir a esta página, por tanto, cada vez que hacemos una partida diferente en la que nos toca un tipo de diana diferente y sobre todo cuando el equipo rival nos dice la suya, si es que nos la llega a decir. Porque aquí tenemos una pista bastante importante. La dejo así de cerca para que veáis los 13 tipos de pistas. Algunas de ellas pues son, por ejemplo, cadena, dirección, elegido, espejo, fobia. La de espejo ya la he explicado. Hay algunas de ellas, pues como por ejemplo género. La actuación de los pacientes se ve afectada por el género. Entonces todo afecta. Puede ser el género, la letra, el dónde estemos sentados cada uno.
por ejemplo, en esta otra carta que hemos utilizado para la partida de ejemplo, que se llama metacarpofilia, metacarpo por los huesos de la mano, pues metacarpofilia consiste en que es una manía que os impide abrir la boca si no estáis sujetando algo. Debéis coger un objeto cada vez que habléis, pero soltarlo cuando estéis en silencio. Cada vez que te pregunten, tienes que coger lo que sea, ya sean las llaves, una cuerda, lo que sea, lo que tengáis a mano, comida incluso, y cuando os pregunten, cogéis. En el momento que dejáis de hablar, soltáis, y tenéis que estar así durante toda la partida. ¿Esto qué pasa? Pues que tiene como pista de bombilla fobia. ¿Por qué? Porque odias hablar si no coges algo. Y como pista de diana, de las que están aquí clasificadas, pues visual. ¿Por qué? Pues como dice la pista visual, los pacientes siguen un patrón que se detecta visualmente. Y esto es algo que se tiene que ver, como veis aquí, en el asterisco. Que dice, concretamente, el tic debe ser visible para los terapeutas. Esta carta a mí me resulta personalmente muy graciosa. Aquí tenéis ejemplos de muchas de las cartas que hay a lo largo de la baraja de este juego, de Crazy Therapy. Hay 48, en cada partida cada equipo coge una y tiene que interpretar una carta, así que un rol de una carta, así que el juego es muy rejugable, porque 48 cartas dan para muchísimo. Bueno, todas las cartas siguen un patrón determinado, que son el título de la patología, que no hay que sabérselo por supuesto, simplemente es pues para reírse un poquito. Esto es el dibujo que escenifica en qué consiste la patología. Y bueno, aquí tenemos ya el resumen que sí que explica cómo hay que llevarla a cabo, cómo hay que actuarla. Y todas además tienen las dos pistas, la pista bombilla y la pista diana aquí debajo. Todas siguen el mismo patrón. Entonces, pues bueno, por ejemplo, ya que he hablado antes de la pista género que está aquí, pues vamos a leer una carta de género, ¿no? Por ejemplo, tenemos heterofilia. Solo podéis hablar con jugadores del sexo opuesto. Si os pregunta alguien del mismo sexo, dirigiréis la respuesta a un terapeuta del sexo opuesto. Si los equipos no tienen miembros de ambos sexos, descarta esta patología. Pues esto es, por ejemplo, una carta de género. Una carta de espejo, que también es un tipo de patología que ya hemos visto, pues dice síndrome de Grimhilde. Aquí vemos la patología, la carta, y dice, espejito mágico, ¿es verdad que nunca mientes? Durante la partida responderéis con la verdad al terapeuta que tengáis situado enfrente, al resto le mentiréis. Pues es una patología curiosa. Y bueno, pues como esta, hay un montón de muchos de los tipos de patologías que ya hemos visto. Hay situaciones concretas durante la partida en la que los miembros de un equipo se tienen que cambiar de sitio, se tienen que mover donde están sentados. Por ejemplo, los pacientes aquí pues se cambian de sitio entre ellos. Si están sentados en un orden concreto, se levantan y se ponen en otro orden. Eso es en lo que se conoce en este juego como terapia. ¿Cuándo se produce la terapia? La terapia se produce en 4 casos diferentes que vienen detallados aquí. Los enumero por orden. El primer caso, cuando lo indique la propia patología. Hay algunas patologías que dicen, pues en este momento te tienes que cambiar de sitio, por algún motivo. Pues grita terapia y os cambiáis de sitio. Serán patologías muy concretas, por supuesto. Otro motivo dice, cuando sea imposible cumplir las indicaciones de la patología por algún motivo. Es decir, hay un momento en concreto por el que sea que no puedes cumplir la patología que te ha tocado, alguno de los patrones de la patología que te ha tocado. Pues dices terapia, pum, y ala, todo el mundo a cambiarse. El tercer caso dice, cuando se desconozca la respuesta a una pregunta de los terapeutas. Los terapeutas te preguntan algo y tú tienes que responder siempre algo. ¿Qué ocurre? Que puede haber un caso en concreto que no sepas qué responder. En ese caso gritas terapia y todo el mundo se cambia de sitio. Y el cuarto caso, cuando un miembro del equipo cometa un error claro al interpretar una patología. Aquí las instrucciones dicen claramente que hay que ser sinceros. Si detectas que un compañero se ha equivocado al interpretar una patología, tiene que decir terapia el que ha detectado el error. Esto es lo que pasa que muchas veces, pues, o algunas veces, pasará desapercibido y, bueno, pues puede ser un inconveniente. Pero si se detecta, hay que hacerlo. ¿Por qué ¿Cuál es el inconveniente de gritar terapia? Pues que en el momento en el que todos los miembros se cambian de sitio y todos los miembros empiezan a actuar de la misma forma, pero en sitios diferentes, es más fácil detectar para los terapeutas cuál es el patrón funcional de estos pacientes. O mejor dicho, el patrón disfuncional. Y este juego tan loco, y nunca mejor dicho, de roles de personajes ocultos y equipos es Crazy Therapy, así que vamos a la valoración. Seguro que os ha pasado alguna vez, si pertenecéis a un grupo de amigos más o menos grande y quedáis todos una tarde, que alguno dice, pues vamos a jugar a un juego, ¿a qué jugamos? Pues mira este que tiene juegos de mesa, que vaya sacando juegos de mesa, que traiga algo.
Y claro, pues en mi grupo suelo ser yo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, yo tengo juegos de mesa, pero cuando somos 10 o somos 12 no hay juegos de mesa para 10 o 12 normalmente. Está el Hombres Lobo, está el Trivial, está la Resistencia que llega hasta 10, pero poquito más. La verdad, la mayoría de los juegos no son para más de 10 jugadores. De hecho, la inmensa mayoría de juegos son para 4 o 5. Luego algunos llegan a 6, pocos llegan a 8 y muy pocos llegan a más de 8. Entonces, este es el juego perfecto para esas situaciones. ¿Por qué? Primero, porque admite el número de jugadores que cada uno quiera. Como dije antes, pueden ser los que sean. Mientras más mejor hasta cierto punto y a partir de ese cierto punto se vuelve una locura. Pero bueno, el juego está pensado para más de 6 en adelante, más de 6. Eso para empezar. Y segundo, porque cuando sois muchos jugadores y queréis jugar a algo, siempre va a haber gente que no se quiera calentar la cabeza. Que esté ahí por casualidad y diga, bueno, pues yo juego porque habéis dicho de jugar, pero realmente no es algo que yo tenía pensado. Entonces a esa gente es más difícil explicarle pues un juego de cartas o un juego de mover cosas de un sitio para otro o incluso un juego de como la resistencia, ¿no? Que tienes que emitir roles pero o interpretar un rol de una forma más profunda. Este juego es más de risa, más de cachondeo. Entonces, esa es una ventaja y también un inconveniente. ¿El inconveniente cuál es? Porque siempre habrá gente que se quiera tomar el juego en serio. Y esto es un juego para pasárselo bien un rato. Un juego para interpretar un rol y reírse. Un juego para jugar en equipo. Y claro, pues eso no le va a gustar a lo mejor a quien quiera jugar de forma individual. Pero este juego, desde luego, siempre tiene público para el que quiera pasar un buen rato, divertido y no se quiera comer mucho la cabeza. Y sobre todo, para grupos grandes, yo creo que es un juego ideal. Por tanto, juego recomendado para ese tipo de público que está buscando algo que pueda encajar con un grupo grande una tarde en la que no quieran complicarse mucho la vida. No busquéis en Crazy Therapy algo para jugar en pareja, para jugar a 4 o para interpretar un rol pero de una forma súper profunda en el que te vaya la vida, como por ejemplo, pues como ya hemos dicho antes, la Resistencia. Esto es un juego de roles en el que cada equipo interpreta un papel y vais a acabar siempre riendo, siempre vais a acabar pensando entre vosotros, cuchicheando, pero es un juego para pasárselo bien. Bajo esa premisa tenéis un juegazo, bajo mi punto de vista, un juegazo muy rejugable, muy divertido, muy bonito, muy bien ilustrado y que seguro que os va a gustar. Y nada más, pues esto es todo. Si tenéis algún comentario, ponedlo aquí debajo. Si algo que se me haya escapado, si habéis jugado, si habéis tenido alguna experiencia con este juego, lo que sea, podéis ponerlo aquí debajo. Y eso es todo, nos vemos en el tablero. Este juego no tiene tablero, ya estoy acostumbrado a decir esto, pero nos vemos en el tablero, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.